de la información. Señor ministro, buenos días a través de Radio Sucre para Ecuador y el mundo. Muy buenos días, un inmenso saludo para usted y para toda la audiencia. ¿Cómo está, mi querido señor ministro? Qué gusto escucharlo a los tiempos, que no está por acá, está por allá, por la capital todavía. Ministro, la primera pregunta, la de cajón. ¿Cómo van las concesiones de las operadoras celulares? Que ya creo que esa concesión tiene prorrogada más de un año. Y más de un año. Sí, gracias nuevamente, sí, un gusto verle nuevamente. Efectivamente, no se han renovado todavía o no se han firmado los contratos de renovación. Estamos trabajando en conjunto con las operadoras en función de resolver unos cuantos detalles. Déjeme contarle un poquito qué es lo que se ha avanzado, cómo estamos actualmente. Recordaremos que cuando recibimos el gobierno no teníamos una valoración, la consultoría que se había contratado con la Unión Internacional de Telecomunicaciones no había sido recibida a satisfacción. Esa consultoría se recibió, el directorio de Arcotel aprobó los valores de la consultoría para la renovación del espectro, se hizo ya un proceso de negociación preliminar y en lo que estamos ahorita es revisando ciertas cláusulas tanto económicas como técnicas que nos faltan ciertos detalles para poder tener ya el proceso terminado. Detalles que no son menores precisamente porque podrán ser menores en el contexto del contrato, pero no son menores en términos de la negociación general porque le aseguran al Estado de la ciudadanía ecuatoriana los recursos y la garantía y sostenibilidad de esta inversión o de este proceso financiero a lo largo de los 15 años de la concesión. Entonces, por ese pequeño detalle, entre comillas, ¿verdad?, que todavía seguimos revisando, lo siguen revisando con Arcotel, es que no se han podido firmar todavía los contratos. Señor ministro, con el ministro, el doctor César Martín Moreno, ministro de Telecomunicaciones. Señor ministro, se hablaba en algún momento de valores, 8 y 6, 8 y 6, 8 y 6. Se dice de que las operadoras actuales no quieren pagar el mismo valor, sino mucho menor. Y en 15 años realmente han logrado una amplitud mucho más grande de lo que originalmente tenía. A nivel de valores, ¿va a quedar el valor actual, va a bajar o va a subir? Bueno, sin poder precisar todavía los valores porque estamos trabajando en eso precisamente, acabo de mencionar dos cosas. Primero, la realidad mundial de los espectros radioeléctricos internacionalmente, porque parte de la valoración es un benchmarking internacional de cuánto cuesta el espectro en los países de la región e internacionalmente. Hay más que en sí una reducción, lo que hay es una priorización a la inversión, porque esta es una ecuación muy sencilla para que todo el mundo lo entienda. Si yo le exijo 100 en dinero, entonces, y ese 100 es importante, las empresas me van a dar los 100 en dinero y van a mantener sus inversiones al mínimo y la conectividad al mínimo. ¿Cuáles son las tendencias mundiales? Ofrecer menos en dinero y ofrecer la segunda parte en obligaciones que permitan garantizar la continuidad, que al final y al cabo es la razón social de estas negociaciones. Un país más conectado, ecuatorianos con acceso a las telecomunicaciones, con acceso al Internet en la sociedad que hoy tanto lo demanda. Entonces, sin poder hablar de valores, le podría yo decir que la negociación global, incluyendo valores a recibir en dinero, en dinerario como tal, y valores que se van a recibir en obligaciones de conectividad importantísimas para la ciudadanía, es bastante importante y es fundamental para el desarrollo del Ecuador, ¿no? Con este concepto que tiene razón, mi querido ministro, 8 y 8, 8 y 8, la tendencia sería a mantener por lo menos el valor actual o a bajarlo. En un global, usted sabe que los economistas, los financieros tienen varias formas de calcularlo, con el valor presente, con el término de inversiones. En un global el valor es importante, yo diría en términos generales, dependiendo de cómo lo midamos, superior inclusive al anterior, pero considerando ambas cosas, ¿no? El tema del efectivo como tal y el tema de las inversiones. Ahora, en los planes siempre hay proyectos y proyectos para poderle concesionar. Hay que aceptar los planes y proyectos que tienen cada una de las operadoras. En los 15 años que han culminado ya van para 17 creo, 2 de prórroga, ¿han cumplido con todo lo que ofrecieron desde un principio todas las operadoras? Es un punto muy importante porque los planes de expansión mínimo que estuvieron en las negociaciones de hace, ya van a ser 17 años, como usted bien lo dice, eran tan mínimos que definitivamente los cumplieron sin ningún problema, porque eran expansiones de cobertura realmente
no considerables, que no tienen nada que ver con los nuevos planes de expansión. Una de las cosas que nosotros estamos procurando incluir en esta nueva negociación, es que todas las parroquias del Ecuador que tengan energía eléctrica tengan cobertura por primera vez en la historia de la nación. Y no solo se diga 5 parroquias más, 5 kilómetros más de carretera, sino algo tangible que sea ya global para la reducción de la brecha digital. La respuesta a lo que usted me dice, sí, ellos cumplieron con los planes de expansión que eran poco exigentes, si se quiere, en las negociaciones anteriores, que obviamente por las circunstancias del país o por otras circunstancias, pues predominaron el tema económico. También el tema o la realidad de las telecomunicaciones a nivel global hace 17 años es muy distinta, o era muy distinta a lo que es hoy en día. Es decir, la negociación que se hizo hace 17 años fue respaldada seguramente también por la situación internacional del sector de telecomunicaciones, que era distinta a la actual. Con el doctor César Martín Moreno, ministro de Telecomunicaciones. Señor ministro, 810. En base a esto, ¿en base a qué se considera la valorización del espectro? ¿Por el número de clientes que tiene cada una de las operadoras o por el espectro en general? Porque, por ejemplo, Ecuador tiene 17 millones de habitantes y conocemos que hay cerca de 50 o más de 50 millones de números celulares en el país. ¿En base a qué se considera la valorización del espectro? Qué interesante pregunta. El artículo 54 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones nos da ya algunos de los parámetros necesarios para la valoración del espectro radioeléctrico. Y como usted lo dice, no solamente es el tema del espectro como tal, sino que también se hace una proyección, ¿verdad?, de la inversión o de los ingresos y egresos que va a tener las empresas durante los 15 años, y en función de eso se hace un análisis de los réditos que pudiesen tener y la desviación en ese sentido. Entonces es un análisis que contempla el tema de cobertura, el tema de clientes, el tema de ingresos, el tema también de despliegue de inversiones a lo largo de esos años. Es un estudio bastante amplio que está amparado en la Constitución, en la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, y que también sigue muchos de los parámetros internacionales. Es más, la misma ley dice, y todos aquellos parámetros que la UIT, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, considere como mejores prácticas para valoración del espectro. Por este motivo es que definitivamente el valor del espectro para una de las empresas es distinto que para la otra, por su mayor cobertura de mercado y su mayor proyección económica. Todo eso se contempla en la valoración. Señor ministro, pasando a otro punto. 812 en Radio Sucre FM AM, con el señor ministro César Martín Moreno, ministro de Telecomunicaciones. 933 puntos digitales gratuitos, PDG, a escala nacional. ¿Qué es eso? Sí, este es uno de los hitos más importantes de nuestra gestión. Como decíamos, ¿verdad?, la transformación digital tiene dos aristas importantes, que es la conectividad y la culturización digital. Y yo diría que estos puntos digitales gratuitos contribuyen a las dos, y de manera más importante a la segunda. ¿Qué son estos puntos digitales gratuitos? Son centros digitales donde hay un servicio de computadoras totalmente gratuitos para la ciudadanía en función de convenios entre organismos sectoriales, parroquiales, los GATS, y el ministerio a través de CNT. Se entrega el internet y se les da un facilitador. En estos centros cada ciudadano es atendido a la medida. Si va, por ejemplo, un niño, se le puede ayudar con sus tareas. Si va un adulto, se le ayuda con cursos de capacitación que van de todo tipo, ¿no? Desde algunos que tienen poco acceso a la tecnología, desde cómo usar una computadora, cómo agarrar con su mano el famoso ratón, a otros que están más avanzados con temas de marketing y capacitación digital, que son muy importantes. Nuestro país es un país de emprendedores, y la idea de poder utilizar la tecnología a favor es fundamental para el desarrollo económico, poder promocionar sus productos y llegar a más gente. También hay otros cursos más avanzados, temas de los servicios que ofrece el Estado, con el SRI, con el IES, con el Ministerio de Salud. Y también está el tema de capacitaciones puntuales que también se han organizado en los distintos puntos digitales gratuitos en función de las realidades de cada sector. Nosotros tenemos ahora exactamente 933 puntos digitales gratuitos, y nuestra perspectiva es llegar a 1012 hasta el 2025. Durante este periodo hemos recibido más de 5 millones de visitas solo en este periodo, y hemos realizado en estos puntos digitales gratuitos más de 250.000 capacitaciones a la ciudadanía. ¿Y dónde estarán ubicados? ¿O dónde están ubicados? Punto importante, porque la cultura digital es importante, no solo la conectividad, sino enseñarle a la gente qué hacerlo con la conectividad. Nuestros adultos mayores también reciben atención importante en los puntos digitales gratuitos,
y también sirven como centros de reunión o como famosos centros de trabajo para las personas que pueden hacer el famoso coworking, ¿verdad? Que es trabajar entre ellos, especialmente los mega, que son los puntos digitales más grandes, nos han servido para este propósito de manera importante. Es un proyecto que lo seguimos impulsando y lo seguimos trabajando y es crucial para el tema de la reducción de brecha digital. Solo están ubicados en parroquias rurales o en sectores de un índice económico más complicado. Yeah. Esa era la pregunta, ¿dónde estaban ubicados? 8:15. La conectividad entre Santo Domingo y Quevedo, en estos momentos es muy mala. ¿Qué ocurre? Bueno, ese es un punto importante que también lo vinimos trabajando con la empresa pública CNT desde el inicio de la gestión, ya que todos hemos conocido y hemos recibido notificaciones, especialmente en temas de seguridad. Y el aumento de la conectividad es importantísimo en este ámbito, ¿verdad? Entonces, específicamente hablando dentro de este corredor vial Santo Domingo-Quevedo, específicamente hablando en el bypass de Quevedo, la conectividad era del 3% y ahora, con la última medición que se hizo en la última semana de diciembre, hemos subido al 98% con conectividad hasta 3G. Y en toda la vía, que estaba alrededor del 60%, también se tiene una conectividad del 98%. Esto es muy importante por temas de seguridad y de aumento de la productividad. Al hacer un sector tan comercial entre Quevedo y Santo Domingo, es importantísimo mantener esa conectividad y ese trabajo. Adicionalmente, a lo largo del país se cuenta con 29 radiobases a nivel nacional nuevas durante este periodo, algunas en carreteras, otras en parroquias, que han permitido mejorar el tema de conectividad de manera integral. Ahora, hablando de carreteros, mi querido señor ministro, la vía Guayaquil-Península tiene baches, tiene puntos ciegos en ciertas partes. Y, por ejemplo, le doy uno específico que tiene tiempos. Antes de llegar a Santa Elena, más o menos el nuevo desvío de la perimetral de Salinas y de Santa Elena, hasta la entrada de Santa Elena se pierde totalmente la señal celular, teniendo unas antenas allí celulares. ¿Cuál es el problema allí? Bueno, allí hay un tema importante, ¿verdad?, que se ha venido trabajando que va a servir en ese asunto, que es el tema del roaming nacional. Porque lo tradicional anteriormente es que, habiendo 3 operadoras celulares, cada operadora tenga que hacer su despliegue propio de antenas que signifique que cada una se conecte a su propia red. Tal vez en las ciudades, Guayaquil, Quito, Cuenca, Manta, no ha sido mayor problema porque cada una pudo desplegar de forma independiente su infraestructura. Pero en lugares como carreteras, este es un tema que es importantísimo porque permite, entre comillas, que una sola de las operadoras intervenga y que las demás puedan acceder a los servicios a través de la primera. Eso podría ser la justificación por lo que usted me menciona, que en algún punto usted ve que está la antena pero no hay la señal. Depende de la operadora. Justamente hemos venido trabajando con ellos para temas de fomentar el roaming. Obviamente este roaming depende de acuerdos comerciales que tengan cada uno de ellos y eso es un tema que también lo estamos impulsando en algunas reformas de la ley porque nos parece fundamental y yo pienso que finalmente va a ser beneficioso para todas las empresas ya que no se les obliga a todas a invertir en todos los sectores con infraestructura, ¿verdad? Basta que una la ponga y las demás pueden utilizar. Estoy tomando nota del punto específico al que usted hace la referencia y luego por interno me dice cuál es su operadora para ver exactamente cuál es el tema, ¿no? Por años, claro, le comento. Y tiene problemas allí. Acá hay otro que dice que no hay señal desde Los Ceibos hasta San Antonio. Ahí también habría que ver cuál es la operadora. Pero le comento, señor ministro, en esa antena, en la torre, están todas las operadoras. Casi ahora todas las operadoras están en una misma torre, ¿no? Y son 3 las operadoras, que son Claro, Movistar y la CNT. Están casi todas. Pasando a otro tema, señor ministro. Impresoras para cédulas en el exterior y papelete de votación digital. ¿Nos puede explicar, por favor? Sí, en el pasado mes de diciembre inauguramos el centro de impresión de cédulas en Nueva York, en el consulado que está en Manhattan, en Nueva York. Este consulado, este centro de impresión está atendiendo ya a más de 500.000 ciudadanos ecuatorianos que están o que residen en el sector. El hito importante aquí es que por primera vez se imprimió una cédula fuera del territorio nacional, que no se había hecho antes. ¿Cómo lo hacían los compatriotas que requerían cédula? Pues y acudían a los consulados, hacían el enrolamiento y se demoraba de 30 a 60 días hasta que le llegue la cédula en físico. Hoy por hoy lo están haciendo en directo y están recibiendo su cédula en el momento. Esto es algo muy importante. Ya
Esto fue el 19 de diciembre que hicimos inauguración, y en ese periodo más de 770 cédulas se han podido emitir allá directamente. Tenemos vísperas también de ampliar esto hacia el consulado de Ecuador en España, en Madrid específicamente, para poder replicar allá en los 2 centros más poblados este servicio que es tan importante para los ciudadanos que residen en el exterior, en función de que la cédula sigue siendo un requerimiento para cualquier trámite que ellos requieran, y todos sabemos pues que especialmente en estos 2 países mencionados, los temas migratorios son importantes y son muy delicados para el tema de nuestros compatriotas. Mire, como conforme avanza la tecnología, avanza también los delitos. El ministro de Telecomunicaciones, el doctor César Martín, está con nosotros, César Martín Moreno. Avanzan los delitos. Y los delitos a través de celulares y de lo digital realmente cada día son poderosos. ¿Qué se está haciendo por la ciberseguridad, señor ministro? La seguridad de la información tiene varios ámbitos en los cuales hemos trabajado importantemente dentro de nuestra gestión. Como bien se dice, la seguridad informática es importantísima. Más aún si estamos promulgando una reducción de brecha digital, si estamos incentivando a los ciudadanos para que utilicen los medios digitales, para que se tecnifiquen, para que aumente su producción, a la par hemos tenido que trabajar con temas de seguridad. Va desde distintos ámbitos. Hablando específicamente de la ciberseguridad, que digamos que es la automatizada, la capacidad que tenga un ciudadano de acceder a un sitio web y que tenga la seguridad de que la información que esté ingresando en ese sitio web no sea sujeta a algún tipo de vulnerabilidad. Se ha trabajado mucho con los temas de ciberseguridad. ¿En qué consiste esto? En el tema de implementación de los centros de respuesta de incidentes de ciberseguridad, los famosos CECID. Hemos inaugurado el CECID en el Ecuador a través del Mintel. Hemos fomentado el EcuCert, que ya existía, que es otro centro de respuesta a incidentes de seguridad de la información que reside en Arcotel y que utiliza insumos de todos los países de la región. Eso ha permitido que a niveles de rankings de ciberseguridad el Ecuador tenga un avance importantísimo en este último año. Hemos pasado del grupo 4 en que estábamos al grupo 2 en el ranking internacional, compartiendo esa escala con países como Canadá, México y Uruguay, y solo por debajo del grupo 1 donde está Estados Unidos, Brasil, entre otros. Hemos aumentado en este ranking una cantidad importante, y más allá del ranking es el nivel de respuesta que se tiene en estos incidentes. Para que se entienda un poquito en términos generales, yo hago más que un ejemplo, un contraste con el tema de un incendio y bomberos, ¿verdad? La prevención para el tema de bomberos se centra en prevenir los incendios y, por supuesto, tener un equipo de respuesta muy importante cuando estos ocurren. En el tema de ciberseguridad es doble, o sea, es empatado el tema. Que los incidentes de ciberseguridad ocurren a montones. Es decir, no son como los incendios que ocurren solamente si es que hay un accidente o algo puntual. Acá, al ser intencionales, ocurren miles de ataques de ciberseguridad diarios. Y el tema de la garantía es la posibilidad que tenga un sistema de repeler automáticamente esos ataques sin que los usuarios siquiera se hayan dado cuenta. En eso consiste un poquito el tema del manejo de la ciberseguridad, y de la cual hemos mejorado muchísimo. Ahora, señor ministro, para finalizar, 823, ¿qué nos puede hablar de las becas TIC Ecuador y de Busonec? O Busonec, Busonec. Sí, bueno, las becas TIC es un hito también muy importante que se ha tenido durante esta gestión. Dentro de lo que impone la ley orgánica de telecomunicaciones, existe una contribución del 1% que tienen que hacer todas las empresas que operan en el sector de telecomunicaciones, celulares, internet, televisión, radio. Ese fondo, el propósito, el origen de ese fondo, justamente es lo que se le llama el acceso universal, garantizar la mejora en el sector de las telecomunicaciones y de la sociedad de la información en general y reducción de brecha digital. Sin embargo, hasta la fecha de promulgación de la ley, hasta la fecha presente, ese fondo no se había utilizado. Siempre había quedado allí en el Estado, y el Estado, a través de las finanzas, lo disponía de la mejor manera. Por primera vez durante esta gestión se utilizó ese fondo, y la primera forma de utilizar ese fondo del 1% ha sido en el tema de la generación de estas becas TIC. ¿En qué consisten estas becas TIC? En oportunidades para los jóvenes que se puedan inscribir, capacitar y obtener títulos profesionales en institutos tecnológicos que tengan que ver con todo el tema de incremento y de la sociedad de la información, computación, electrónica, entre otros temas importantes. A la fecha se han otorgado 2.874 becas
para jóvenes que están muy felices de poderlas obtener y al mismo tiempo poder impulsar esa reducción de brecha digital a través de estas acciones que le dan ese acceso a la ciudadanía que tanto lo necesita. La tecnología está allí, la tecnología nos acompaña, pero necesitamos adoptarla y no verla como un tema tabú y un mito. Y al hacerlo a través de los jóvenes, estamos creando pues estas oportunidades. Ojo, algo muy importante, porque uno dice, los jóvenes de hoy en día viven con la tecnología, pero muchos de ellos la ven como un tema lúdico, ¿verdad? El enfoque que le estamos dando con el gobierno es tratar de verlo como una herramienta productiva y hacia allá va este tema tan importante. Y ahora el tema Buzonec. Sí, ahí hablamos de dos temas en combo, si se quiere, porque es el famoso gobierno digital. Dentro de todo este esquema, el gobierno digital ha sido impulsado a través de la famosa aplicación GovEC, que incluye dos temas o dos hitos importantes. El primero, el tema del buzón, ¿verdad? Que es el buzón único de notificación y gestión de trámites con el Estado, de tal manera de que la ciudadanía pueda tener un solo canal de recepción de trámites oficiales. Esto es muy importante. Y el segundo, uno de los hitos que también recientemente inauguramos es el tema de los certificados de votación digital, que de hecho ya lo pueden ver. Si el ciudadano se descarga la aplicación GovEC y hace la validación del ingreso con su cédula, podrá ver ya en esta aplicación una versión digital de su cédula de identidad, de su licencia de conducción y de la papeleta de votación. Y algo muy importante, que estos documentos tienen toda la validez jurídica del caso. ¿Cuál es la gran ventaja de esto? El típico, se me perdió el documento, ¿verdad? Yo puedo utilizar este documento para acceder a trámites públicos. Esto es algo que recién se logró a través de la cédula digital, que no sustituye, si se quiere, la física se la va a seguir dando, pero en caso de pérdida y necesidad de un trámite, yo puedo presentar en mi celular esta versión digital que tiene un respectivo código QR de validación que le permite al organismo, a la institución que lo está recibiendo, verificar en tiempo real la validez del documento, poderlo utilizar en los trámites. Yo creo que esto es algo muy importante dentro del avance digital, que le llamamos el gobierno electrónico, que es una de las misiones en la reducción de brecha. ¿Esto es diferente al KIPUX, señor ministro? Claro, el KIPUX es más bien una herramienta de comunicación per se, ¿verdad? Es un sistema de gestión de comunicación que es obligatorio para las personas que trabajan en el sector público, y también con eso se notifica a los ciudadanos. Pero en el tema del buzón y de la cédula, lo que tenemos es una aplicación que se la pueden descargar todos los ciudadanos y que la pueden tener en el bolsillo para realizar y recibir notificaciones de todo lo que tenga que ver con trámites públicos. Estamos en una campaña precisamente de divulgación de estas facilidades para que la ciudadanía pueda comenzar a utilizarlos, ¿verdad?, como realmente se debe. Por supuesto, aquí es importante esta campaña de difusión para poder extender su uso en toda la ciudadanía. Ok, señor ministro, 827. Le agradecemos infinitamente que nos haya explicado toda esta situación, conocer qué es lo que está haciendo su ministerio definitivamente por el bien del país. Y lo dejamos con las últimas palabras, señor ministro. Muchísimas gracias por la oportunidad. Definitivamente resaltar que continuamos con toda esta gestión, vamos a trabajar con muchos más puntos digitales gratuitos, eventos o temas de conectividad que son importantes para la ciudadanía, y que este tema de reducción de brecha digital y transformación digital integral es nuestra meta fundamental. Muchísimas gracias, que tengan un excelente día. Muchas gracias al señor ministro de Telecomunicaciones, César Martín Moreno.